10 relatos cortos de horror. Primera parte. ¿Me das un aventón? Alejandro, uno de mis amigos, me contó que su tío tuvo una experiencia con el fantasma de una mujer. Para esto, su familiar se dirigía al hospital de la raza porque su mamá estaba internada. Los doctores no le daban muchas esperanzas, diciéndole que se preparara para lo peor. El tío iba en su auto y ya era muy noche. Durante el trayecto, en medio de la carretera, se le apareció una mujer que le pidió un aventón. La mujer le dijo que si podía llevarla a dar una vuelta, a lo cual este señor le respondió que no, porque tenía una emergencia. Siguió su curso y llegó al hospital. Cuando bajó del auto, vio que en la parte de atrás, en la cajuela, estaba sentada la mujer. Ella solo le sonrió, y el tío de Alejandro se espantó y corrió hacia el hospital. Cuando observó a esta mujer vestida de blanco, de inmediato sintió un escalofrío, pues era imposible que se hubiera venido sentada en la cajuela, además que lo hubiera visto por el espejo retrovisor. Él sabía que era algo sobrenatural. Los demás familiares de Alejandro, que ya estaban en el hospital, al verlo tan espantado, salieron a buscar a esa mujer, pero no la encontraron. A partir de este encuentro, el tío de Alejandro se enfermó de diabetes. El fantasma de un niño. Tendría 8 años de edad, me relata uno de mis vecinos. Jugaba con mi hermano fútbol y eran como las 10 de la noche. El balón se nos voló a la azotea de la casa y fuimos por él. Cuando lo agarramos, nos asomamos atrás de la casa y vimos a un niño que flotaba y le brillaban los ojos. Nos dio mucho miedo y nos metimos a la casa. Al día siguiente fuimos a donde estuvo el niño y no encontramos pisadas o algo así. Esto ocurrió hace mucho, cuando en la colonia había muy pocas casas y ninguno de los vecinos tenía niños pequeños. Pasó el tiempo y de repente este niño comenzó a aparecerse en la casa. La primera vez sí nos impactó a todos. Eran como la 1 o 2 de la madrugada cuando de repente escuchamos cómo tiraron los platos de la cocina. Todos fuimos a ver y no había nada. También escuchábamos que pasaba corriendo en la sala. Y pues nos daba miedo asomarnos para ver qué había. Mi mamá llamó a un sacerdote, bendijo la casa y el asunto empeoró. Una noche, mientras estaba en mi cama ya para dormir, sentí en mis pies un bulto. Yo estaba tapado de la cara, con la luz apagada. No podía ver bien. Sentí de nuevo el peso de alguien y de repente las manos de un niño sobre mi cuerpo. Me armé de valor, me quité la cobija que me cubría el rostro y no había nadie. A mi hermano le pasó lo mismo, pero él sí se puso a gritar. Lo que hicimos entonces fue dormir ya con la luz encendida. Pasaron los días y todo regresó a la normalidad. Hasta la fecha seguimos viviendo en esa casa y ya no nos ha ocurrido nada extraño. La Llorona. Fui de las primeras en llegar a esta colonia de San Miguel, relata doña Esperanza. En ese tiempo, como en 1979, el río que pasaba por aquí era limpio. Antes eran puros llanos y solo había como 3 o 4 casas. Una de estas era la mía. Mi casa aún no estaba bien construida. Teníamos el baño afuera y era de lámina. Serían alrededor de las 3 de la madrugada cuando me dieron ganas de ir al baño. Me levanté y mientras estaba sentada en la taza, escuché un lamento muy fuerte. Me dio mucho miedo y aunque no escuché el clásico "ay mis hijos", sí escuché el llanto de una mujer. Me asomé por un hoyito que tenía una de las láminas y como había luna llena, distinguí algo. Observé un bulto blanco que pasó sobre el río. Me acordé entonces sobre lo que decía la gente, que en ese río se aparecía la Llorona. Un portero fantasma. Soy originaria de Guerrero, pero llevo muchos años viviendo en la capital. Aún tengo familiares en mi estado y los fui a visitar. Esto que les contaré me ocurrió en los años 80. Nos platica Esther, maestra de primaria. Estaba en casa de mi tía cuando recibimos la noticia que el primo Alfonso había fallecido. Era un familiar alejado de la familia. La verdad nunca lo conocí, y mi tía tenía vagos recuerdos de él, porque se había alejado desde hacía mucho tiempo por un pleito que tuvieron. Por esos días hubo una fiesta en el pueblo y nos invitaron. Mi tía no quiso ir, no por guardarle luto a este primo, sino porque estaba cansada, ya que ella se dedicaba a sembrar maíz.
Me dijo que me fuera sola porque mis demás primos eran muy chicos, unos niños todavía, para que me acompañaran. Antes de ir a la fiesta, mi tía me dijo: en cuanto llegues, me tocas fuerte para despertarme y abrirte el portón. En esa época no tenía luz y menos timbre. Llegué de la fiesta como a las 11 de la noche. Toqué muy fuerte, le grité a mi tía y el portón se abrió. A ella no la vi, pero sí la silueta de un hombre. Yo pensé que era José, el que le ayudaba en las labores, y que de repente se quedaba cuando era muy noche. Le dije: gracias, José, y me fui al cuarto que tenía para mí. Al día siguiente, ya que estábamos desayunando, me preguntó mi tía que cómo había entrado a la casa, y le contesté: José me abrió el portón, no sabía que estaba aquí. Uy, hija, me contestó mi tía, si José tiene mucho que no trabaja aquí, se fue para Michoacán donde tiene unos terrenos. Entonces, ¿quién me abrió la puerta?, le pregunté. Pues quién sabe, hija, aquí solo están tus primos y yo. Llegamos a la conclusión que quizá había sido el primo Alfonso, que de alguna manera se había despedido de nosotras. Cárgale fuerte. Era domingo por la tarde, entrando ya la noche. En la casa estábamos mi hermana y yo. Mi hermana se llama Laura. El día había sido aburrido y para acabarla se nos había ido la luz. Como no había nada mejor que hacer, nos pusimos a escombrar un poco. Teníamos que cambiar de lugar una televisión vieja y pesada a la sala, porque el cuarto en el que estaba se iba a remodelar. Le dije a Laura: ayúdame a cambiar la tele de lugar. Y ella me dijo: espérame, voy a mi cuarto a dejar esta ropa que ya se secó. Vi que salió de su cuarto y le dije: vamos a moverla, agárrala fuerte. 1, 2, 3. Cargamos la tele, avanzamos medio pasillo en penumbras y la tele se nos cayó. Enojado le dije a mi hermana: ¡ay! ¿Cómo serás tonta? Te dije que la cargaras fuerte. De repente escuché una voz atrás de mí que me dijo: ¿a quién le hablas? Era mi hermana, que apenas había salido de su cuarto. Volteo hacia donde yo creía que estaba Laura y no había nadie. Esto me dejó con la carne de gallina. Un hombre en llamas. Hace muchos años, cuando apenas estaban construyendo mi casa, me platica un vecino. El albañil que estaba terminando los detalles me dijo que ya no quería seguir más en la casa porque lo habían espantado muy feo. Le dije: a ver, don Macario, explíqueme bien a qué se refiere. Mire, joven, yo trabajo solo y de repente siento que ya no lo estoy, que alguien me está mirando y tantito peor, escucho carcajadas muy feas. Al principio no le creí, pero ya cuando lo vi muy espantado comencé a tomarlo en serio. Este albañil era muy trabajador, por eso también me desconcertó que me dijera esto, a lo cual yo veía como un pretexto para que le pagara más o para que dejara el trabajo a medias. Ya le faltaba poco, y fue cuando me dijo lo siguiente: van 2 veces que veo a un hombre en llamas. Está usted loco, le dije molesto. En verdad, patrón, el señor que he visto brilla como el fuego. No le creí nada, y hasta la fecha no le creo, pero lo que sí es verdad, porque a mí me pasó, fue que ya viviendo en esta casa, escuchaba en la madrugada las risas de un niño, primero en el patio y después en la sala. Me sorprendió mucho, y me acordé de lo que decía el albañil. Me dio mucho miedo, y nunca me animé a asomarme para ver quién era. ¿Qué caso tenía si en ese momento vivía solo? Dejé que pasara el tiempo, las risas cesaron, y lo que comenzó a ocurrir fue que me escondían o me movían las cosas del lugar. Para pronto le hablé a un sacerdote amigo de la familia. Bendijo la casa y se terminó todo el misterio. La mujer con cara de caballo. Un compadre de mi papá nos contó la siguiente historia. Este señor tiene un hermano llamado Gonzalo. Él era obrero y cada viernes le gustaba echarse unas cervezas. Fue a la cantina, se embriagó y se retiró. Eran alrededor de las 11 de la noche. Para llegar a su casa tenía que atravesar un campo. Iba cantando muy contento, cuando de repente vio a unos 3 metros de distancia a una mujer. A la dama no se le veía el rostro, pero era lo de menos, pues tenía un cuerpo muy bonito. Gonzalo le comenzó a chiflar y a decir algunas vulgaridades. La mujer seguía caminando y el borrachín la alcanzó. La tomó del brazo y al momento de voltearla,
Vio que tenía la cara de caballo. De inmediato la soltó y se cayó de la impresión. Como pudo, se puso de pie y echó a correr. Ya sobrio, jura y perjura que esto fue verdadero. El perro negro o el nahual. En Veracruz, donde mi abuelo nació y creció, tuvo varias experiencias sobrenaturales. Una noche, cuando él regresaba a su casa, a mitad del camino se le apareció un perro enorme, de color negro, con los ojos rojos. Ante la amenaza de ser mordido, sacó su machete para defenderse. El animal se acercó más, y mi abuelo iba retrocediendo conforme el animal se acercaba. El perro se le aventó para morderlo, y mi abuelo se defendió con su machete. Logró atravesarlo, y el animal quedó ensartado en la tierra. Al ver que había dado en su objetivo, mi abuelo echó a correr. A la mañana siguiente fue al lugar donde tuvo este encuentro, y en la tierra estaba su machete ensartado, pero no el perro. La lógica nos dice que si este perro fue quitado por su amo, también se hubieran llevado el machete. Este maléfico ser, creía mi abuelo, había sido un nahual, cazando a una bruja. Este relato me lo hizo hace años una tía que vive en Veracruz. Esto ocurrió cerca de Catemaco, lugar que es famoso precisamente por sus brujos. Hace años vivía una señora que podía transformarse en bruja gracias a un ritual. Ella se colocaba enfrente de una cazuela grande en la cual hervía agua y echaba hierbas. Hacía una especie de oración y comenzaba a quitarse las piernas. Lo más sorprendente de esto es que no era una mujer que viviera sola, sino que tenía marido, pero que por las noches se transformaba y salía cuando él no estaba. Un amigo de su esposo le dijo que su mujer era una bruja y que todo el pueblo ya lo sabía. Incrédulo, pero sí con mucha curiosidad, decidió un día engañar a su esposa. Una tarde le dijo que tenía que salir, que regresaría al día siguiente. Se marchó y a las pocas horas regresó para ocultarse cerca de su casa. La señora se confió por completo y esperó que llegara la noche para comenzar su ritual. El marido, a través de un hoyo que había hecho en la pared, vio toda la transformación. La bruja, según cuentan, se quitó las piernas y le brotaron otras como de gallina. Su rostro se desfiguró y salió volando. El hombre, al recuperarse de la impresión, tomó las piernas y las escondió. Al día siguiente, el hombre supuestamente regresó a su casa y encontró a su mujer tendida en la cama. Le pidió que le sirviera de desayunar y ella le dijo que se sentía muy mal, que la disculpara pero que no podía atenderlo. Él, ya sabiendo con quién estaba, jaló la cobija con la que se cubría las piernas y descubrió que su esposa tenía las piernas de un animal. La bruja le dijo que si no quería fallecer le regresara las piernas, pero el hombre no accedió, y según cuenta la historia, los dos desaparecieron para siempre. Su choza quedó abandonada y destruida con el paso del tiempo. Otra historia de brujas. Hace muchos años, cuando era niño, el padre de un amigo nos hizo un relato sorprendente. De acuerdo al testimonio de este hombre, cuando era joven, sus amigos y él atraparon a una bruja. Para esto es necesario hacer la siguiente observación. Cerca de donde vivo y donde presuntamente ocurrieron los hechos, hay un cerro que antes era conocido como el Cerro de las 7 Brujas. Este mote se le puso porque en aquel entonces apenas estaba habitando la colonia y solo había 7 casas. En las noches, como aún no había electricidad, las personas colocaban lámparas afuera de sus casas y a lo lejos se veían 7 luces. En algunos relatos que he escuchado sobre brujas se dice que estos enigmáticos seres vuelan en llamas, y en este no es la excepción. El padre de nuestro amigo nos contó que en el pueblo se escuchaba el rumor de que en el cerro vivía una bruja. Por curiosidad subieron a investigar y con algo de temor, pues esa bruja solo aparecía en las noches. Con precaución recorrieron el cerro armados con palos y picos, y a los pocos minutos de estar buscando a la bruja, efectivamente, hallaron a un extraño ser en cunclillas. De inmediato le echaron una especie de red y lograron inmovilizarla con mecates.
Era un animal parecido a un guajolote gigante con el rostro de una mujer. Aún no salían de su asombro cuando este extraño ser les pidió que la soltaran, que a cambio les daría mucho dinero. Mientras estaban pensándolo, la bruja comenzó a brillar y después un fuego la envolvió, logrando quemar los lazos que la sujetaban, y huyó volando.